Estamos entrando. Buen día. Bueno, ¿cómo anduvieron estas semanas? Estuve ahí, recibí un mail de un compañero que me comentaba que le servían los videos grabados antes de la clase, así que estoy en eso, estoy terminándolos para subírselos todos juntos después. Los temas que digamos, que vimos en clase, pero que no tenían la clase grabada, que eran sistemas de ecuaciones, rectas y, y plano, ¿sí? Así que muchos del K4, no, chicos, ustedes tienen otro horario de clase, ¿qué hacen acá? Los del K4 a las 11:30 tienen conmigo, ¿qué hacen a esta hora? Van a ver otro tema, así que vayan yendo, los del 1K4. Voy a empezar a armar reuniones privadas. No, es que es la misma aula virtual, la misma, perdón, reunión de Zoom, pero ustedes tienen otro horario de clase, ¿por qué están ahora? Bueno, ya lo, lo expusieron a Nahuel. Bueno, les pido a los alumnos del 1K4 que se retiren de esta reunión porque no van a entender lo que estamos viendo. Acá vamos a empezar a ver cónicas, no es un tema que les corresponde a ustedes, así que no van a entender nada. ¿Sí? Y vuelvan a las 11:30, que es nuestro horario de clase. Claro, desayunen, vayan yendo. Dios mío, bueno, sí, lo peor es que si fuesen las dos anuales, bueno, pueden quedarse a reforzar la clase, pero no. Una es cuatrimestral, ya estamos más avanzados, así que los del 1K4, por favor, presten atención a su horario de clase. Además, ¿quién tiene ganas de venir a álgebra a las 9:30 cuando tienen 11:30? Yo no entiendo esas cosas. Se llama auto boicot. Bueno, el resto de los compañeros del 1K4, del 1R3, perdón, ¿por dónde estábamos la clase pasada? ¿Terminamos con plano? ¿O había algo que ver, algo más que ver? Ahí se pueden activar los micrófonos porque... ahí está. Estábamos viendo unos ejercicios, pero creo que ya estaba todo de plano. Bien, ya estábamos terminando con plano, perfecto. Sí, creo que lo último que vimos fue familia de planos, si no me equivoco. Habían terminado con plano y esta clase vamos a empezar con cónicas, con circunferencia. ¿Qué tal van en el teórico? Ya vimos todo cónicas, toda esa unidad 7. Estamos por Sí. empezar la 8 el jueves. Ah, ok, van bastante adelantados. Bueno, nosotros tenemos mínimo 2 clases más con cónicas. Bueno, entonces vamos a empezar con circunferencia, que es nuestra cónica más fácil, ¿sí? Los ejercicios, bueno, en estos ejercicios, siempre cuando estamos en las clases presenciales, lo que hacemos es graficar, ¿sí? Para eso es que estudiamos las cónicas, pero en esta modalidad virtual se nos hace un poco difícil, con lo cual queda a cargo de ustedes poder graficar las cónicas y entender la gráfica, digamos, ¿sí? Esta parte de geometría tiene mucha parte gráfica. Bueno, ¿tienen alguna duda con plano, algo que me quieran consultar antes? ¿O empezamos directamente con la primer cónica? Bueno, ya saben que vamos a ver circunferencia, elipse, hipérbola y parábola.
Si no hay ninguna consulta, seguimos adelante. Bueno, después, como les dije, cuando termine las clases, de grabar las clases, probablemente mañana o el jueves, se las estoy subiendo al aula, ¿sí? Para que les queden las clases de los otros temas antes del segundo parcial. Bueno, entonces, empecemos con circunferencia. La definición de circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia de un punto fijo de ese plano. Ese punto fijo se llama centro y la distancia constante se denomina radio. ¿Sí? Entonces, definimos a una circunferencia como el lugar geométrico de los puntos, ¿sí? Que se mueven en un plano, todas las cónicas pertenecen al plano, ¿sí? Es decir, están en dos dimensiones, y un punto que pertenece a ese plano es un punto fijo, ¿sí? Que se encuentra, como dice acá, girando alrededor de un punto fijo llamado centro, siempre a una misma distancia, ¿sí? Y esa distancia se denomina radio. El próximo martes hay clases, no chicos, es feriado, yo no vengo. Bien, entonces seguimos. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que van girando alrededor de un centro, cuya distancia a ese centro es una distancia constante y se denomina radio, ¿sí? Entonces la ecuación de la circunferencia contiene al punto, que es el centro de coordenadas HK, y al radio, que es una dimensión, ¿sí? Entonces empezamos por la ecuación ordinaria, que la habrán visto, es x menos la coordenada en x del centro, al cuadrado más y menos la coordenada y del centro, que es k al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Esta es la ecuación ordinaria. Si el centro se encuentra en el 0, 0, que muchas veces pasa en el origen, entonces la ecuación ordinaria se transforma en la ecuación canónica. X cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Bien, y trabajando con esta ecuación y la geometría, obviamente, dentro de la circunferencia, resolviendo estos cuadrados, ¿sí? Este cuadrado del binomio en los dos términos, llegamos a la ecuación general de la circunferencia. X cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, ¿sí? Esta ecuación, si miramos, tenemos la ecuación general de las cónicas, siempre es a por x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, en la ecuación de la circunferencia, ¿qué pasa con a y qué pasa con c? ¿Sí? Los coeficientes a y c son iguales a 1 y del mismo signo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una ecuación general de este tipo, la vamos a distinguir, vamos a decir, es una circunferencia, la vamos a diferenciar, porque los coeficientes son iguales a 1 y del mismo signo, ¿sí? Con el término rectangular, que es el b por b, x, y, no se trabaja porque no vemos cónicas con rotación, ¿sí? Bueno, en el caso de la circunferencia no existiría rotación, el b por x y es 0, mientras que, por ejemplo, podemos tener una elipse rotada, ¿sí? Pero no lo vamos a ver, no lo vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, la elipse tiene esta forma, podemos tener una elipse que sea, no me va a dejar girar. A ver, no me va a dejar girarla. Bueno, rotada sería como así, ¿sí? Por ejemplo. Y estos son nuestros ejes. ¿Se entiende? Si el término b por xy sería, estuviese presente en la ecuación. Bien. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia, la ecuación general, ¿sí? Entonces, lo que consiste en los ejercicios siempre es en encontrar los valores notables para cualquier cónica, que son los valores que nos permiten graficar la cónica. En el caso de la circunferencia, los valores notables van a ser el centro y el radio. Siempre necesitamos tener esos dos valores notables para poder graficarla, ¿sí? Y además para poder dar las ecuaciones de la misma, ¿sí? Con cualquiera de estas ecuaciones nosotros vamos a poder graficar. Entonces, por ejemplo, dice ejercicio 1, represente gráficamente la curva, cuya ecuación sea a continuación, calculando los elementos notables.
¿sí? Y nos da una ecuación directamente. ¿Sí? Acá tenemos la primera ecuación. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar, a partir de la ecuación general, el radio y el centro de nuestra circunferencia? ¿Sí? Acuérdense que, como dijimos recién, de la ecuación ordinaria, ¿sí? Donde h y k son las coordenadas del centro y r representa el radio, resolvemos estos cuadrados del binomio y tenemos la ecuación general. Entonces, si yo en la ecuación general no puedo ver cuál es el radio, cuál es el centro, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es completar cuadrados. Si acá resuelvo los cuadrados, acá tengo que completar cuadrados para poder obtener la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? ¿Esto vieron algún ejemplo en clase, en la teoría? Porque este tema sin No, no, ejemplo. No, no puso ejemplo no, ningún pero ejemplo. solo mostró cómo se hacía con letras, digamos. Ah, ok, bien, sin no numérico, digamos. Bien. Sí, todo con ejemplo. Bien, les encantó, ¿no? No, van a ver que cuando lo practiquen les va a salir. Entonces, dijimos que tenemos que completar cuadrados para eso, es decir, encontrar el h, k y el r, a partir de la ecuación general. Acá tenemos nuestra ecuación general, vamos a ver primero cómo se haría, ¿no? De la forma ordinaria así. Entonces, vamos a completar cuadrados. Fíjense que acá tenemos nuestra ecuación del ejercicio, ¿no? X cuadrado más y menos 6x menos 2y más 6. Esta es nuestra ecuación general. Entonces lo primero que vamos a hacer es juntar x con x, ¿sí? X cuadrado menos 6x en un primer paréntesis, agrupar términos sería esta parte, más y cuadrado menos 2y. Y este más 6, perdón, lo podemos pasar al otro miembro porque va a formar parte de lo que después es el radio, ¿sí? Entonces lo podemos pasar para el otro lado. Entonces esto sería como una especie de ecuación ordinaria, pero todavía sin trabajar. ¿Se viene ahí, no? Bien, entonces lo que hacemos acá, fíjense que de nuestro término que está al cuadrado, ¿sí? Nosotros tenemos acá el cuadrado de un binomio, ¿no? Esto es el cuadrado de un binomio. ¿Cómo era el cuadrado del binomio? ¿Cómo se resuelve este cuadrado? A ver si nos acordamos. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Exactamente. Entonces va a ser x cuadrado más 2 por x por... Profe, menos. Sí. ¿Sí? ¿Cuál estamos tomando? ¿El de abajo? X menos h al cuadrado. Sería menos 2x. No, pero... Profe, esta es ¿cómo la pasaste ecuación de la ordinaria. forma general a la forma ordinaria? Espérenme un minuto. Estoy solamente acá. Esta es la ecuación ordinaria. ¿Están viendo lo mismo que yo, no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Pero bueno, dice, tengo que llevar la ecuación de la forma general a la ordinaria. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero no estamos... todavía no empezamos. Ahí va. Lo que quería escribir era este cuadrado del binomio. ¿Cómo se escribe el cuadrado del binomio? Si yo tengo x menos h al cuadrado, ¿cómo se resuelve esto? Eso es lo que estaba escribiendo. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Dijimos, nuestra fórmula es x al cuadrado, primer término al cuadrado, más 2 por primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Esto es lo que acaban de decir, que así se resuelve el cuadrado de este binomio. X menos h al cuadrado es igual al primer término al cuadrado, más primero por el segundo, fíjense que tengo este menos acá, por lo tanto este menos es del h, ¿no? No me lo olvido, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, esto que tenemos acá es lo que tenemos que tener dentro de nuestro paréntesis, ¿sí? Porque nosotros resolvemos este cuadrado del binomio. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos el primer término, ¿sí? Y tenemos el segundo término, que es menos 6 por x, ¿sí? Me estaría faltando este tercer término.
dentro de este cuadrado del binomio, que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Cuando yo resuelvo el cuadrado del binomio me aparecen 3 términos. Bueno, acá adentro me falta un término, para que este paréntesis sea igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese término? Lo que hacemos... ¡Ay, Dios! Está entrando cualquier persona. Entonces, lo que hacemos es, a este término que tenemos acá, al término lineal, elimino la variable, lo divido por 2. ¿Sí? Entonces, x cuadrado menos 6x más, el término que voy a agregar, ¿no? Que me falta, que sería este, es igual a ese segundo término sin la variable dividido por 2. Entonces sería menos 6 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este término representa a este término. Es decir, está multiplicado por 2 y está multiplicado por el primer término, que es la x, ¿sí? Y contiene ahí a mi coordenada h, que no conozco. Entonces, si le saco la variable, es decir, lo divido por x y lo divido por 2, obtengo ese término h, ¿sí? Con el signo correspondiente, porque acuérdense que la ecuación ordinaria siempre es x menos la coordenada del centro, ¿sí? El menos ya está, viene en la ecuación. Entonces, x cuadrado es mi primer término, este, ¿sí? El segundo término, menos 6x, representa este, al 2 por x por menos h, ¿sí? Entonces este menos corresponde a la h. Este 6 y esta x está dentro de esta multiplicación. Entonces yo para conocer h, ¿qué tengo que hacer? A este término lo tengo que dividir. ¿Se entiende? ¿Qué estoy diciendo? Este menos 6x lo divido por 2, y le saco la variable, ¿sí? Entonces fíjense que acá me aparece el menos 3, ¿sí? Entonces, si yo escribo, bueno, obviamente al cuadrado, ¿no? X cuadrado menos 6x más menos 3, que me da todo este resultado, al cuadrado, todo esto representa el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Todo esto, estos 3 términos, representan a estos 3 términos. Y por lo tanto, puedo escribir a todo esto como x cuadrado menos 3. ¿Sí? ¿Se entendió o vamos de nuevo? Sí, se entendió. Ahora vamos a verlo Sí. con la igual. ¿Sí? Sería como que deducimos el término que estaba faltando. Claro, es como que ustedes agregan ese tercer término del trinomio cuadrado perfecto para poder escribir este paréntesis que antes tenía 2 términos, ¿sí? Poder escribirlo como el cuadrado del binomio, ¿sí? O sea, esta resolución, como está acá, que es lo mismo que esto, es igual a x menos el término independiente al cuadrado, ¿sí? Entonces, si agregamos este término, menos 6 sobre 2, que nos da menos 3 al cuadrado, todo este paréntesis es igual a x menos 3 acá, al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo a resolver este cuadrado del binomio, me tiene que dar esto de nuevo, ¿sí? Intentemos. X al cuadrado más 2 por x por menos 3 sería menos 6x más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo no me doy cuenta, si lo resolvimos bien, lo que hacemos es aplicar este cuadrado de nuevo al binomio, ¿sí? Y ver si me da obviamente lo mismo, ¿no? Eso es una forma de, bueno, calcular si está bien, sobre todo la parte de los signos. Bueno, entonces, estamos con la x. ¿Qué hacemos? Si acá agregamos un término que es el menos 6 sobre 2 al cuadrado, es decir, el menos 3 al cuadrado, ese mismo término que lo estamos sumando en este lado del igual, lo vamos a sumar del otro lado del igual, ¿sí? Entonces, si yo lo agrego acá, también lo agrego del otro lado del igual. Fíjense que acá es una suma y acá es una suma, ¿sí? En otros apuntes lo que hacen es agregarlo acá dentro del paréntesis. Me parece que es más confuso si hacen eso porque ya aparece un cuarto término. Entonces lo que yo les suelo decir es que lo agreguen al otro lado del igual, para no confundirse, ¿sí?
sea, ustedes están sumando este elemento, ¿sí? Por lo tanto, están cambiando la ecuación. Para que la ecuación no se modifique, para que esta igualdad permanezca, tengo que agregarlo en el otro término, ¿sí? En el otro miembro, perdón. Entonces, fíjense, este menos 6 sobre 2 al cuadrado, positivo, también se agrega de este lado positivo, ¿sí? Vamos con la y. Tenemos y al cuadrado menos 2 por y. Entonces también nos falta ese tercer término. Para encontrar el tercer término, a este, que es nuestro segundo término en el trinomio, le saco la variable y lo divido por 2. Entonces, menos 2 por y, dividido 2 me daría menos y, sin la variable me daría menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense que es menos 2 sobre 2, es menos 1 al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces ese menos 1 al cuadrado es el que se agrega como menos 2 sobre 2 o menos 1 al cuadrado al otro lado del igual. Y este término, todo este paréntesis, estos tres términos forman el binomio y menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que a partir de estos paréntesis que tenemos acá, ¿sí? De estos dos términos, vamos a tener, en el primero dijimos que era igual a x menos 3 al cuadrado, siempre tomen el signo del término independiente, más, más, y menos 1 al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Menos 6, acá tenemos más 9, más 1, nos da igual a 4. ¿Sí? Entonces recuerden que este era el radio al cuadrado. Siempre tiene que tener un valor positivo. Si acá, en este lado del igual, no estoy teniendo un valor positivo, seguramente hubo un error de signos, ¿sí? Porque fíjense que esto está al cuadrado, por lo tanto siempre va a tener un valor positivo, los términos que estoy agregando acá, ¿sí? Y por ende estoy sumando acá. Entonces, si tenemos un signo negativo de este lado del igual, hay algún error de signos cuando completamos cuadrados, ¿sí? Eso también es una forma de ver que están haciendo bien o mal la ecuación. Y por último, si yo quiero, de nuevo, comprobar si esto es correcto, resuelvo el cuadrado del binomio para x y para y me tiene que volver a dar estos paréntesis de antes, ¿sí? Y obviamente me tiene que volver a dar la ecuación general, ¿no? Bien, ¿se entendió? Una duda, profe. ¿De dónde sacaste, cómo es esto? El menos ¿De 6. dónde saqué? ¿De dónde salió el menos 6 dividido 2 al cuadrado y el menos 2 dividido 2 al cuadrado? En ambos casos. Es el término que agregamos, ¿sí? Necesitamos agregar un tercer término para que estos dos que tenemos acá se transformen en el trinomio cuadrado perfecto. Y que este trinomio cuadrado perfecto se pueda escribir de esta forma. Entonces, yo quiero pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, ¿sí? Bien, Entonces, estos son términos que yo agrego. ¿pueden ser cualquier número o en qué deberíamos basarnos? No, justamente lo que expliqué antes. El término que va acá es el término que surge de resolver este cuadrado. ¿Cómo lo descubrimos? No puede ser cualquier término, sino cualquier ecuación correspondería cualquiera. No, no. Estamos encontrando la ecuación ordinaria de esta circunferencia. ¿Cómo encontramos ese tercer término? Tomo el término lineal, le saco la variable y lo divido por 2. Fíjate que acá tenés el menos 6 sobre 2, sin la x. Y acá, lo mismo. Tomo el término lineal, le saco la variable y lo divido por 2. Fíjate que acá tenés menos 2 sobre 2. Así se encuentra el tercer término. Bien. Bien. Profe, una duda. Entonces, sí, Las cuadráticas que tenemos ahí siempre van a tener dos raíces iguales. ¿las qué? El x cuadrado menos cx más 9. X cuadrado, para de nuevo, ¿a dónde Ese. estás? Ajá, exacto, ese, ajá, sí, sí. Ahí. En todos los ejemplos, en circunferencia, vamos a tener dos raíces iguales en esa cuadrática. No necesitas, digamos, factorizar esto. Ya está, ya encontraste que una de las raíces es esta, no necesitas la otra. Porque acá estás encontrando la coordenada del centro. ¿Para qué queremos la ecuación ordinaria? Porque esto es h, esto es k y esto es el radio. Entonces, ¿qué me permite? Graficar fácilmente. No estamos factorizando este término. Estamos
encontrando el cuadrado del binomio, resolviendo el cuadrado del binomio, a partir del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Este cuadrado del binomio se resuelve con un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Lo que hacemos con nuestra ecuación es buscar ese tercer término que nos falta, ¿sí? Ese tercer término corresponde a la coordenada del centro, h y k. Yo no tengo que resolver esto, no tengo que encontrar las raíces para resolver esto, ¿sí? Ni tampoco esto. Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el término que me falta, ¿sí? Si yo factorizo esto, probablemente una raíz sea menos 3, la otra sea más 3, cuando multiplique me den lo mismo, x menos 3 al cuadrado, las dos van a tener las mismas raíces, x menos 3 por x menos 3, ¿sí? Entonces, las dos son las mismas, vos en la ecuación no necesitas tener las dos, con una basta, porque es una raíz única. Ese es h, este es k, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya sabemos las coordenadas del centro. Si decimos que la ecuación ordinaria es x menos h más y menos k, entonces nuestro centro, ¿dónde está ubicado? En el 3 positivo y 1 positivo. Y el radio es 2, porque este es el radio al cuadrado. Entonces raíz de 4 es igual a 2. Y de este modo podemos graficar la circunferencia, ¿sí? Para eso queremos pasar de la ecuación general a la ordinaria. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿no? El 3, 1, 2, 3 de x, el 1 de y, en ese punto está el centro, ¿sí? Vamos a suponer que ahí tenemos el centro. En este punto, en el 3, 1, y el segmento, por ejemplo, de ahí a cualquier punto de la circunferencia representa el radio y es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta ahí. Esto es todo lo que se puede hacer con esto, ¿sí? Una vez que encontramos la ecuación ordinaria, podemos graficar a partir de los valores de h de k y del radio, ¿sí? Profe, ¿y con esa ecuación no se puede encontrar los cortes con el eje? ¿Hay que usar otra ecuación distinta? Los cortes con el eje de ¿qué? ¿De la circunferencia? Sí. Es que no los necesitas, en realidad. Si vos querés, por ejemplo, para encontrar corte con el eje X, ¿qué vas a plantear? Que Y es igual a 0, entonces podés poner Y igual a 0 y encontrar el valor de X para el cual Y vale 0. Lo mismo para Y, pero no es necesario. Vos con que encuentres el centro y el radio, ya podés graficar la circunferencia, ¿sí? Porque sabés que esta distancia siempre es la misma, Claro, claro. ¿sí? Entonces no necesitas los cortes con los ejes, excepto que en algún ejercicio lo pida. Si te pide de nuevo el corte con el eje X, sabes que ahí Y vale 0. Entonces reemplazas por 0, ¿sí? Te va a quedar una ecuación, o mejor dicho, capaz lo puedes hacer más fácil en la general, 0, 0, y te va a quedar un valor de X, ¿sí? Ahí sí vas a tener que resolver la ecuación cuadrática. Pero no es necesario para graficar la circunferencia. Como les digo, los valores notables son los que nos permiten graficar la cónica. En el caso de la circunferencia, los dos valores notables son el centro y el radio. Con esos dos podemos graficar. Bueno, vamos a ver con otro ejercicio. Dice, representar gráficamente la curva cuya ecuación se da a continuación, calculando los elementos notables necesarios. Bueno, acá tenemos otra. A ver, vamos a intentar resolverla. A ver si lo tengo acá. Quiero tener un espacio en blanco. Bueno, ¿cómo nos quedaría esto? A ver, está. X cuadrado más Y cuadrado, 11. No, acá no. Y pasamos el 11 para el otro lado. Y juntamos A las ver si X. puedo plantear ahí una pizarrita. Vamos así, a ver. Entonces, lo primero que hacemos es juntar, agrupar términos, ¿no? X cuadrado menos 4X. Ese es mi primer paréntesis.
¿sí? Más, segundo, dice i cuadrado menos 8i. ¿Sí? Y esto va a ser igual a menos 11, ¿sí? Ya directamente pasamos el 11 para el otro lado. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Conseguimos el tercer término. Ahora necesito encontrar ese tercer término. ¿Cómo hago para encontrar ese tercer término? Mientras tanto voy escribiendo x cuadrado menos 4x Y saco el término. más, paréntesis. Al término lineal le saco la variable y lo divido por 2. O sea que sería menos 4 sobre 2. No se olviden del cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Cierro paréntesis. Vamos con la i. Más i cuadrado menos 8i más. Ustedes siempre pongan el más y después entre paréntesis el término, ¿sí? Para no equivocarse los signos. Al término lineal le saco la variable y lo divido por 2. O sea, menos 8 sobre 2. ¿Me siguen? Al cuadrado. Cierro. Y lo agregás del otro lado, profe. Bien. Esperen un minuto. Menos 11. Ahí estamos. Entonces, si yo agregué acá un menos 4 sobre 2, esto sería un menos 2. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado. ¿Qué agrego de este lado? Menos 2 al cuadrado. Más, acá esto sería un menos 4 al cuadrado. Bien, ¿estamos ahí? Entonces, todo esto, ¿a qué es igual? ¿A qué lo puedo escribir? ¿Igual a qué? X menos, ¿quién? 2. Menos 2, exactamente. Al cuadrado, todo. ¿No? Uy. Más. Y Menos 4. menos 4. 4 al cuadrado. ¿Y cuál es el término? ¿Igual a qué? ¿Cuál es el radio acá? 9. Menos 11 más 4, más 16, 9. Exactamente. ¿Sí? Entonces fíjense que esta es nuestra ecuación ordinaria. ¿Sí? X menos 2 al cuadrado, simplemente tomamos este valor, ¿no? Menos 4 sobre 2, 2. Menos 2, digamos. Y acá lo mismo, menos 8 sobre 2, menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? A ver. Menos 2, menos 4. 4. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Menos 2, menos 4. 2 y 4. Ahí está. 2, 4. Cuidado ahí, sin el menos. ¿Y cuál es el radio? 3. 2. 3. ¿Sí? Raíz de 9. ¿Cómo llegó Sí. el radio? El O sea, radio ¿cómo es es que llega a 9, ahí, digamos? No lo menos veo. 11 más, este menos 2 al cuadrado es 4 positivo, menos 11 más 4 más 16. Resolvemos esto que está acá, en este, del otro Bien. lado del igual. ¿Sí? Ahí llegamos a 9. Como les decía, siempre tiene que ser positivo. Si me da negativo es porque algo hice mal. ¿Sí? Entonces, x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 9. El centro es 2, 4 positivos y el radio es raíz de 9, o sea 3. ¿Sí? Porque este radio es radio al cuadrado. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Bien, entonces, para encontrar el tercer término que nos falta acá y poder escribir este trinomio cuadrado perfecto como un binomio, ¿sí? Lo que hacemos con el término lineal es sacarle la x, lo dividimos por 2. ¿Sí? Fíjense que acá tomé el menos 4x, le saco la x, lo divido por 2, me queda menos 4 sobre 2. Acá lo mismo, menos 8y
le saco la variable y lo divido por 2, me da menos 8 sobre 2, ¿sí? Entonces eso nos da el término que nos falta para que este sea un trinomio cuadrado perfecto y lo podamos escribir de este modo, ¿sí? Bien, ¿se entendió? A ver, si yo voy al chat se me va a borrar. Ay, no, ahí está. Quizás... Ay, no sé qué están diciendo acá. Siempre quedan positivos los números, ¿no? Los factores tanto del centro como, bueno, en radio sí, pero los puntos del centro y del eje también, ¿no? No, ¿Se transfiere estos nada? pueden quedar negativos. Estaba leyendo en el chat, Depende del pero... cuadrante donde se dibuja. No, pueden quedar negativos, ¿sí? ¿Y cuándo pasaría eso? Cuando tenemos acá positivos los términos lineales. Bueno, pero ¿se entendió la mecánica, digamos, cómo se hace el paso a paso para eso? Para Sí, completar cuadrados. Después tienen que practicar, digamos, porque cada circunferencia es diferente. Bueno, a ver, vamos por ejemplo a otro ejercicio. Ahí se dan las coordenadas del centro, H y K, 4 y 5, y el valor del radio igual a 3, dar la ecuación ordinaria y general de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso, por ejemplo? Y tenés x Lo menos hicimos 4 al recién, pero al cuadrado. revés. ¿Cómo? Sería al revés. O sea, Claro, partís o de la sea, empezamos ecuación de lo último. ordinaria. Claro. Entonces, X, Cuadrado. a ver cómo me quedaría la ecuación general, la ecuación, perdón, ordinaria. X menos 4. Perdón. Al cuadrado, no lo aprieto 2 veces, chicos, me sale doble. Lo aprieto una vez y sale doble, para los que estaban diciendo, bueno. Y menos 5 Cuadrado. al cuadrado. Oye, ahí va. Bien. ¿Estamos? Fíjense, 4 y 5, acá están menos 4 y menos 5, porque así es la ecuación, ¿sí? Siempre con la coordenada restando. El radio es igual a 3, acá voy a poner 9. 3 al cuadrado, ¿sí? O sea, 9. Es decir, esta es la ecuación ordinaria. ¿Cómo ahora para llegar a la general? Porque acá me pide dar la ecuación ordinaria y general de la circunferencia. ¿Qué tengo que hacer con la Multiplicar por 2 ordinaria? a los términos independientes. Los términos finales. No, tengo que resolver estos cuadrados, Los cuadrados. ¿sí? Tengo que resolver el cuadrado del binomio. Es decir, lo opuesto que veníamos haciendo antes. Entonces, ¿cómo resuelvo todo este primer término? ¿Cómo lo resuelvo? Ese cuadrado del binomio. X cuadrado menos 2 por 4 por X. Bien, menos 2 Menos por 4 4 por al cuadrado. X es menos 8 8 aquí. X, vamos. Menos, o sea, en realidad sería más, menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a dejarlo así ahora, sí. No confunde. Más. Siguiente. Profe, ¿no sería menos 4 Sí. sobre 2? No. Yo estoy resolviendo el cuadrado del binomio. Ahora. Resolviendo. Este X menos... No estoy completando cuadrados. Acá ya tengo el binomio. Lo que hacíamos antes era encontrar este término. Ahora yo estoy resolviendo esto. Seguimos con la Y. ¿Y cómo Y resuelvo este cuadrado. cuadrado? Y cuadrado. Menos 10. Bien, X menos y 2 menos por 10y. 5 por Y, sería menos 10Y, más menos 5 al cuadrado. Ahí está. Y esto es igual a 9, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sigue? Resolver los términos. Bien, X cuadrado menos 8X. Esto sería más 16. Vamos a resolverlo directamente, ¿no? O lo podemos pasar para el otro lado. Así
más fácil. Esto me daría menos 4 al cuadrado es 16 positivo, ¿no? Esto es menos 5 al cuadrado es 25, ¿sí? Bien, esto me da 16, 25, 41, lo voy a pasar para el otro lado, ¿sí? Entonces nos queda 9, no, mentira, 32 el 9 voy a pasar para el otro lado, ¿sí? 41 menos 9, 32, ¿sí? Este menos 9 va para el otro lado, porque la ecuación general está igualada a 0, ¿sí? Entonces nos queda más 32, resolviendo todos los términos independientes, ¿sí? Vamos a dejarlo acá. Entonces, x cuadrado más menos 8x, esto es más 16, más y cuadrado, ¿sí? Menos 10y, bien, y esto, como les digo, ya lo resolvimos antes, más 32, ¿sí? Esto igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces después, bueno, la ecuación general en realidad se escriben primero las variables al cuadrado, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado, fíjense que las dos tienen coeficiente igual a 1, como dijimos, menos 8x menos 10y más 32 igual a 0. ¿Sí? Entonces de la ecuación ordinaria, con los datos del centro y del radio, pasamos a la general resolviendo estos cuadrados del binomio. ¿Sí? Una cosa es completar cuadrados y otra cosa es resolver cuadrados. Serían como las operaciones opuestas, o inversas, mejor dicho. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió en el camino? ¿No? ¿Sí o no? Yo entendí. Bueno, No, borro. profe. Listo. Bueno. A ver qué sigue por acá. Dar las ecuaciones ordinarias general de la circunferencia. Bueno, acá tienen otro ejemplo. 2 menos 3 que pase por el origen del sistema de coordenadas. Graficar. Pista. Bien, entonces, fíjense que acá les dice dar la ecuación ordinaria y general de la circunferencia, les da el centro, ¿y qué les falta? Nos falta el radio. Entonces nos da de dato que esta circunferencia pasa por el origen del sistema. ¿Y eso qué significa, entonces? A Que ver, está ¿cómo en resolvemos? No lo vamos a hacer ahora. Podríamos hacer como un vector de, de 2 menos 3 como un punto y 0, 0 otro punto y hacer final menos inicial y sacar el radio. Sí, o sea, el diámetro es 6, ¿no? Porque si el centro es 0 y tenemos los dos extremos, ¿no? A ver, eso que planteó el compañero estaría plantear como para sacar el radio, ¿no? La distancia entre, o sea, tenés el centro como un punto y el origen de coordenadas como otro punto de la circunferencia, ¿sí? Entonces, del centro al origen tenés una distancia que es el radio. ¿Cómo sacás esa distancia? ¿No se podría sacar por Pitágoras también? Ya que tenemos las coordenadas del centro. Sabemos que un cateto es 2 y el otro es menos 3. A ver, ahí tengo la circunferencia. Lo único lindo de esta pizarra es que me permite graficar fácil una circunferencia. A ver, acá tengo mi centro, por ejemplo ahí, ¿sí? Y me dice que un punto de estos, cualquiera de la circunferencia, es el 0, 0. O sea, yo tengo estas coordenadas y tengo un punto. Vamos a poner que está acá, ahí está el 0, 0. ¿Sí? Y acá tengo el otro, que dice 2 y menos 3. ¿Sí? Entonces, este punto es 2 y menos 3 y este es el 0, 0. Entonces yo sé que la distancia, ¿sí? Como decía el compañero, entre el centro y el punto es el radio. ¿Sí? Bueno, esta circunferencia está media fea, está media ovalada, pero este radio, que tiene que ser el mismo para todos. ¿Sí? ¿Cómo hago para sacar este segmento, por ejemplo? Y hacer final menos inicial y bueno, y sacar el módulo. Elevando, Ahí va, el sacando la módulo raíz del cuadrada. vector, sí. Claro, el módulo. Exactamente, el módulo del vector, que al final, como estoy restando por 0, van a ser las dos componentes
al cuadrado, ¿sí? 2 cuadrado más menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Ese sería el radio, ¿sí? Otra forma es que si yo sé que el 0, 0 es un punto de la circunferencia, por lo tanto satisface la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces, si yo escribo x menos 2 al cuadrado, ¿no? Que es estoy escribiendo la ecuación ordinaria, más y más 3 al cuadrado, igual a r. Si yo quiero encontrar este r, despejarlo de la ecuación, sé que el 0, 0 es un punto de la circunferencia, entonces puedo escribir, es decir, puedo reemplazar ese punto en la ecuación. Por lo tanto, acá tendríamos directamente el menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y eso me daría igual al radio al cuadrado, obviamente esto es radio Claro, cuadrado. estaría el cuadrado. Sí, me faltó el cuadrado acá. ¿Sí? Entonces, como el 0, 0 es un punto de la circunferencia, satisface la ecuación. ¿Sí? O sea, muchas veces, en vez de decirles que el origen es un punto, les da un punto perteneciente a la circunferencia. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación y resolver ese cuadrado. ¿Sí? Del binomio. Bueno, acá como es 0, esto me va a quedar menos 2 al cuadrado, ¿sí? 4, y acá me va a quedar 3 al cuadrado, 9, ¿sí? Entonces ahí despejamos radio cuadrado. Muchas veces no importa si es un número fraccionario, ¿sí? Entonces esa es una forma fácil, porque justamente era el 0, 0. Otra forma, como decía el compañero, puede ser sacar el módulo de este vector, ¿sí? Con el punto final menos inicial, y ese nos daría el radio, ¿sí? Que también fíjense que nos queda lo mismo, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada, o sea, es el mismo cálculo. ¿Se entiende? Y nada más que ahí tomo como final el otro punto. Sí, pero es lo mismo porque cuando vos los eleves al Sí, cuadrado, sí. Yo decía porque ahí estaba elevando el menos 2 al cuadrado y ahí está elevando el claro, 2 2 positivo. menos 0 te queda positivo y acá va a estar negativo y acá va a estar el otro positivo y acá negativo, exactamente, pero como están al Claro. cuadrado va a dar lo mismo, ¿sí? Profe, una pregunta. Bueno, sí, A la circunferencia, ahora, ¿la estamos estudiando como una curva o como un plano? como una curva en el plano. No sé O cuál sea, es la superficie, por ejemplo, nos dan el centro y un punto cualquiera dentro de la circunferencia. ¿Se puede calcular la circunferencia así? No, dentro no, porque vos estás estudiando esta superficie, Ah, genial, listo. no lo que tenés adentro, ¿sí? Es decir, cualquier punto que esté acá no pertenece a la circunferencia. Por ejemplo, este punto, no, este tampoco, este tampoco. Los puntos de la circunferencia son los que me permiten graficar la cónica, ¿sí? Como que si fuera, fuera vacío, si me explico, ¿no? Es un círculo vacío. Esto que está adentro no pertenece a la circunferencia. Son puntos del plano, ¿sí? No sé si esa era la pregunta. Sí, eso era. Ah, bien. Bueno, a ver qué más tenemos. Entonces este después resuélvanlo, ya que lo entendieron. A ver qué más. Allá la ecuación ordinaria de la circunferencia menos 6, tangente al eje de abscisas. Bien, ese se los voy a dejar para pensar. Bien. Dar la ecuación ordinaria y general de una circunferencia cuyo diámetro es el segmento de extremos. ¿Sí? Fíjense este 13. Estos ejercicios de circunferencia, los ejercicios de circunferencia son los más fáciles que van a ver. Por eso a veces se empiezan a complicar un poco más y empiezan a aparecer rectas, planos y cosas. Pero vamos a tratar de simplificar. Entonces, dice, dar la ecuación ordinaria y general de la circunferencia cuyo diámetro es el segmento de extremos, menos 3, 4 y 5, menos 2. ¿Sí? Entonces, el diámetro de la circunferencia es el extremo. ¿Se acuerdan que el diámetro es el doble del radio? Tengo esta circunferencia ahí. El diámetro es todo.
¿sí? Es el segmento que pasa lado a lado por el centro, ¿sí? Este es mi centro. Bien, entonces el diámetro es todo este segmento. Como dice acá, menos 3, 4 y 5, menos 2. O sea que son esos extremos. Entonces, para resolverlo dice, la unión de los puntos forma este segmento representando el diámetro, y por lo tanto el punto medio del segmento nos dará el centro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, para sacar las coordenadas HK, porque fíjense que no tenemos el centro, solamente tenemos los dos puntos, ¿sí? Que son los extremos. Entre dos puntos, el punto medio me da el centro, que es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Porque después para calcular el radio, ¿cómo voy a hacer? Punto final menos punto inicial, ¿sí? Voy a tener ahí un vector, puedo sacar su módulo, y por lo tanto puedo dividirlo por 2 y obtener el radio, ¿sí? Porque es decir, tengo lo que me está dando de datos el diámetro. Entonces, para sacar el centro voy a plantear el punto medio entre este segmento. ¿Cómo hacemos el punto medio? La coordenada h del centro, que es nuestra coordenada x, siempre en eje x, es igual a x medio, va a ser x1 más x2 sobre 2. ¿Sí? Entonces va a ser menos 3 más 5 sobre 2. Menos 3 más 5 nos da 2 positivos sobre 2, 1. ¿Sí? Y el i medio va a ser igual a i1 más i2 sobre 2. Entonces va a ser 4 más menos 2, nos da 2 positivos sobre 2, 1. Entonces nuestro centro se encuentra en el 1, 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, pero no siempre va a ser el medio entre los ¿Por puntos. qué no? Y porque podemos tomar otro punto un poquito más abajo y ya no sería el centro. Si tomamos un punto, por ejemplo, acá, ¿y el otro dónde? Y otro Acá. toma uno, ponele, ahí o un poquito más a la Ahí. izquierda. Pero eso no sería un diámetro, y ahí te dice que es un diámetro. Claro, el diámetro siempre pasa por el centro. ¿Me explico? O sea, entre estos dos puntos, el segmento que tenés no pasa por el centro. Siempre el diámetro es un segmento que pasa por el centro, digamos. De acá a acá, por ejemplo, 2 puntos ahí, esto no es un diámetro, porque no pasa por el centro. Acá nos dice que el diámetro es el segmento que tiene estos extremos. El diámetro, al igual que el radio, siempre pasa por el centro. No es un segmento cualquiera de la circunferencia. ¿Sí? Profe, ahí Podría haber dado en la puntos. fórmula, ¿qué es XM? El punto medio, la coordenada media. XM y M es X medio y medio. ¿Sí? Es este punto medio. Siempre el diámetro es un segmento que pasa por el centro. ¿Sí? Eso es por definición. Entonces, siempre que pase por el centro, nos va a estar hablando nos va a estar dando la posibilidad de sacar el radio, si no, no podríamos sacar el radio de nuevo. El diámetro es el doble del radio, ¿no? Acá el diámetro D es 2 por el radio. Esto es un radio, esto es otro radio. Si yo, como les digo, tengo estos dos puntos, este punto y este punto, el segmento entre esos dos puntos no representa el diámetro, ni tampoco el radio, ¿sí? O sea, la condición es que pasen por el centro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada punto de la circunferencia dista del centro una cantidad conocida que es el radio. Todo esto sí es el radio. Si no pasa por el centro, no. ¿Estamos? Entonces siempre que tengamos un segmento que se llama diámetro, el punto medio representa las coordenadas del centro. ¿Sí? El punto medio es el centro. Entonces, X, M y M representan las coordenadas en X media, la coordenada en Y medio. Por eso lo que hacemos es sumar las coordenadas de los puntos extremos, ¿sí? Como si fuese un promedio, para sacar el punto medio, y lo dividimos por 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué nos falta ahora? El radio. Ya tengo las coordenadas del centro, entonces puedo escribir X menos 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, me falta el radio al cuadrado. ¿Cómo hago para sacar el radio? A ver, sí, mira.
tenemos dos opciones. ¿Cómo hago para sacar el radio? Una era como usted había dicho, sacando de los dos puntos que nos dio, sacando el vector, el módulo de ese vector y dividirlo por 2. Sacando el módulo del vector dividido 2. Bien. ¿Otra opción? Más fácil y más rápida. Por las Busca coordenadas. uno de los Usando un puntos, punto de profe. lo que nos dio. Exactamente. Estos puntos, el -3, 4 y el 5, -2, sí son puntos de la circunferencia, por lo tanto satisfacen la ecuación. Puedo reemplazar uno de estos puntos en la ecuación, fíjense acá está el -3 y 4, ¿sí? Y resolver este cuadrado, acá me va a quedar -4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? 16 más 9, es igual al radio al cuadrado, por lo tanto, radio al cuadrado igual a 25, radio igual a 5, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos puntos, o el 5 y -2, también me iba a dar el mismo radio, lo podemos reemplazar en la ecuación y de ahí despejar el radio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces siempre tienen esa opción de reemplazar puntos que pertenezcan a la cónica en la ecuación para despejar alguna de las incógnitas, en este caso, el radio. ¿Estamos? Otra forma de calcular el radio, acá está, con las coordenadas, ¿sí? Bueno, acá lo hace con el centro y uno de los puntos. Entonces después no lo divide por 2. ¿Sí? ¿Ven? Tercera forma. Entre uno de los puntos, por ejemplo este, y el punto medio, que en nuestro caso es el centro, 1, 1, más y 1 menos y medio al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos sacar el radio con este punto y el centro, ¿sí? O con este centro y este punto, o de punto a punto y después dividimos por 2, porque eso sería el diámetro, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, y entonces ahí, ecuación ordinaria, para pasar a la general, ¿qué hacemos? Resolvemos estos cuadrados, ¿sí? X al cuadrado más 2 por X por menos 1, me daría menos 2X, más menos 1 al cuadrado, 1 positivo, más Y al cuadrado, más 2 por Y por menos 1, menos 2Y, más menos 1 al cuadrado, 1, menos 25 igual a 0. ¿Sí? Entonces después, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y, 1 más 1 menos 25 nos da menos 23 igual a 0. ¿Sí? Entonces de la ordinaria pasamos a la general resolviendo estos cuadrados. ¿Se entiende? Profe, ¿puedes subir un poquito así copio un punto? Sí. Espera que borro acá. Tenés menos 3, 4 y 5 menos 2. Gracias, ahí lo copio. Bueno, a ver, ay, acá está. Ay, qué hermosa estaba la gráfica. ¿Por qué no bajo? Yo me olvido lo que hago. No me acordaba que la había graficado. Bien. Bueno, entonces acá está lo que, fíjense, acá están, los puntos están en a escala, digamos, ¿no? Menos 3 de X, 4 de Y, este era el punto, y el 5 y menos 2 está acá, 5 de X menos 2 de Y, y el centro es el punto medio, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense acá, tenemos ejercicio 14, dice, hallar analíticamente los puntos de intersección de la circunferencia y la recta siguiente. O sea, acá tenemos una circunferencia y una recta. Graficar. Entonces, ¿cómo podemos hallar los puntos de, no quiero que vean, no vean, los puntos de intersección, es decir, de corte entre la recta y la circunferencia? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta circunferencia y una recta que en algún lado se va a cortar, ¿no? Acá, esta recta. Entonces lo que queremos encontrar son estos puntos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entre una recta y una circunferencia. Para Y encontrar van a esos ser puntos. los conjuntos solución del sistema. Claro, sería como un sistema de ecuaciones, pero no es un sistema de ecuación lineal, porque la circunferencia no tiene una ecuación lineal. Fíjense que en la circunferencia tenemos x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a resolver un sistema de ecuaciones, pero no lineal. Entonces, fíjense que tenemos la ecuación de la circunferencia,
la ecuación ordinaria, la resolvemos y la pasamos a la ecuación general, ¿sí? Y de la recta tenemos esta ecuación, x más 2y menos 7 igual a 0, una recta en R2 obviamente, y podemos despejar una de las variables, por ejemplo la y, ¿sí? Entonces la ecuación de la recta es menos 1 medio x más 7 medios, ¿sí? Y lo que podemos hacer es a esta variable y reemplazarla, ¿sí? En la ecuación general. ¿Por qué no la metemos acá? Porque tenemos que resolver nuevamente. Entonces resolvemos esta ecuación ordinaria y la pasamos a la general, ¿sí? Así es más fácil. Entonces esta y la reemplazamos acá, ¿sí? Y acá. Y dejamos todo en una variable, es decir, usamos el método de sustitución en este caso, ¿sí? ¿Por qué? No podemos usar otro método de los que vimos antes para resolver sistemas, porque, como les digo, esta no es un sistema de ecuaciones lineales. Una de las variables, una de las ecuaciones es cuadrática y la otra es lineal, ¿sí? Entonces, fíjense que decimos x cuadrado más todo esto que representa y al cuadrado, bueno, menos 2x, más 4 por y, reemplazamos de nuevo el y, menos 15 igual a 0. Entonces toda esta ecuación está en función de x, ¿sí? De una sola variable. Entonces vamos a trabajar la ecuación, vamos a resolver este cuadrado del binomio, vamos a resolver esta distributiva, vamos a agrupar términos de x cuadrado con x cuadrado, x lineal con x lineal, ¿sí? Términos independientes con términos independientes, y llegamos a esta ecuación cuadrática. 5 cuartos de x cuadrado, después ustedes lo van a resolver bien, ¿sí? Menos 15 medios de x más 45 cuartos igual a 0. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula resolvente, o Bhaskara, y sacamos nuestro x1 y x2. La raíz, fíjense que da una única raíz que es 3, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que tengo el valor de x, puedo ir a la ecuación de la recta y reemplazar el valor de y, ¿sí? Para reemplazar x y encontrar el valor de y. Y eso me va a dar el punto de corte de la recta y la circunferencia, ¿sí? Y fíjense que a veces puede ser un solo punto, ¿no? Porque nosotros buscamos la solución. Yo les mandé que la recta cruzaba ahí. Puede ser, como en este caso, un solo punto de corte. ¿Por qué? Porque había una sola raíz que es la misma. Si yo tuviese acá un x1 igual, qué sé yo, a 1 y x2 igual a 3, voy a encontrar, por ende, dos valores de y. Uno para el x igual a 1 y el otro para el x igual a 2. Y ahí tendría dos puntos distintos de corte, ¿sí? Acá, como la raíz por Bhaskara de esta ecuación era una única raíz, voy a encontrar un único punto de corte, ¿sí? Es ese x igual a 3, con ese x igual a 3 voy acá, reemplazo y obtengo y de ese modo obtengo el punto, ¿sí? Y la ecuación me queda, la gráfica me queda así. La recta, que la puedo graficar en R2, la circunferencia, cuyo centro, tengo el radio, ¿sí? La puedo graficar también. Y el punto en común es ese 3 y menos 2, 3 y 2. 3 y 2 positivo. ¿Sí? Es un punto de tangencia, se llama. ¿Se entendió? ¿Puedes reemplazar también en la ecuación de la circunferencia? ¿Podemos qué? Si puedes reemplazar x. Sí, sí, por supuesto, x en esta ecuación. Y despejamos y, pero fíjate que es Sí, es más viaje, complicado. pero debería darte lo mismo, ¿no? Exactamente, porque es la solución es un punto que satisface ambas ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió? Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, esto es lo mismo, hallar los puntos de intersección de la circunferencia y la recta, tienen otro igual, de 15 para hacer de tarea. La ecuación de la circunferencia del centro en el punto de coordenadas y que es tangente a esta recta. Bueno, fíjense en este 16. Este 16, que también quiero que lo hagamos, o lo veamos, dice, hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el punto menos 4 y 2 y que sea tangente a la recta tanto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar la ecuación de la circunferencia? Porque lo que nos pide es la ecuación.
Para encontrar la ecuación de la circunferencia, ¿qué necesito? El centro y ¿qué más? El radio. Y el radio, ¿sí? Entonces, si me está diciendo que es tangente a esta recta, lo que acabo de decirle yo es que esta recta que corta en un punto es tangente a la circunferencia. Entonces, fíjense que esta distancia de la recta al centro, del punto, mejor dicho, de tangencia al centro, ¿qué representa de la circunferencia? El radio. El radio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Calcular la distancia entre una recta y un punto. ¿Cómo calculábamos la distancia entre una recta y un punto? ¿Se acuerdan que había una formulita? ¿O no? Distancia Era la igual. distancia mínima, ¿no? Reemplazado el punto S dentro de la general, dividido el módulo, si no me equivoco. Ahí va. Acá iba la ecuación de la recta. B por I más C. Donde acá reemplazamos en X y en Y las coordenadas del punto. Todo esto dividido, bueno, acá va a ir la raíz cuadrada. Vamos a dibujarla. La raíz cuadrada de el módulo de la normal, ¿sí? Que sería A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ahí está. Acá en X y en Y voy a escribir el punto, ¿sí? Y esto me va a dar, o sea, el punto es el 1 y menos 2, el punto es el centro. Estoy haciendo la distancia de la recta, que tiene esta ecuación, al centro, ¿sí? El centro es mi punto, entonces voy a escribir, bueno, no era esta la gráfica, ¿no? Acá es menos 4 y 2, voy a escribir acá menos 4, 2, y acá voy a escribir 3, 4, menos 16, ¿sí? Y acá voy a escribir 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esa es la distancia. Por lo tanto, la distancia es el radio, ¿sí? Para armar la ecuación voy a escribir x más 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a lo que me dé la distancia al cuadrado. ¿Sí? Profe, o sea, cuando hay una recta tangente a la circunferencia, esa recta va a ser siempre perpendicular al radio. Sí, al radio de la circunferencia. siempre va a cortar. Cualquier recta que vos tengas que diga tangente, significa que se toca en un punto con la circunferencia. Entonces siempre la distancia del centro como es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia representa el radio, por definición de la circunferencia, entonces cualquier recta que toque en un punto va a ser perpendicular y por ende va a representar el radio. Está bien, ¿Sí? gracias. Ahí de nuevo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces así se resuelve el 16, ¿sí? Calculando la distancia. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, acá ya se van... Ah, bueno, ven, acá está la fórmula de la distancia, bien escrita. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya la ecuación de la circunferencia de radio, cuyo centro es el punto de intersección de las rectas. Bueno, acá fíjense, estoy tratando de ver si todos estos los pueden resolver, los estamos planteando, ¿sí? Fíjense, la ecuación de la circunferencia nos pide hallar la ecuación de la circunferencia de radio igual a 5, cuyo centro es el punto de intersección de las rectas. 3x menos 2y menos 24 igual a 0, y 2x más 7y menos 9 igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar el centro? El punto de intersección de estas dos rectas es resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Encuentro la solución, ese punto va a representar el centro, ¿sí? Y acá ya tenemos el radio, entonces podemos armar la ecuación. ¿Se entiende? Ese es muy fácil también. Marcado. Es con IJK eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Con IJK? Tipo, resuelvo ahí, pongo IJK. Resolves un sistema de ecuaciones entre esta ecuación y esta.
y encontrás el punto. Tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema 2×2. Encontrás el valor de X, el valor de Y, ese es el punto, y después tenés, esas son las coordenadas del centro. Bueno, a ver qué dice acá, verificar analíticamente si la circunferencia, bueno, una y la otra, son concéntricas. Graficar. Dice, recordar del teórico que dos circunferencias son concéntricas cuando tienen el mismo centro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar si dos circunferencias son concéntricas? Fíjense que acá tenemos una ecuación y acá tenemos la otra. Habría ¿Cómo que hacemos pasar, para saber? habría que pasar las ecuaciones a la forma ordinaria. Exactamente, hay que pasar la ecuación a la forma ordinaria, porque de este modo, con la ecuación general no vemos el centro. Entonces no sabemos si tienen el mismo centro las dos circunferencias, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es pasar las dos ecuaciones a su forma ordinaria. Fíjense qué pasa acá con los coeficientes. 2x, 2y, y acá 3x, 3y, ¿sí? Tenemos coeficientes distintos de 1, pero iguales y del mismo signo, ¿sí? En las dos circunferencias. Entonces lo que podemos hacer es simplificar a toda la circunferencia para que nos quede el coeficiente igual a 1, ¿sí? En x y en y, y que de ese modo sea más fácil completar cuadrados, ¿sí? Bueno, se los dejo a ustedes a ver si les sale, porque es bien para practicar el completar cuadrados. Bueno, a ver. Concéntrica, tangente a la recta. Bueno, ya acá hay uno un poco más interesante. Bueno, ¿cómo estamos con esto? ¿Vamos bien? ¿O medio perdidos? ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Vamos bien. Bien. Bueno, vamos con este 19 a ver si lo podemos plantear. Como les digo, acá los que estoy marcando son fáciles y digamos, los pueden resolver, si se ponen un ratito los van a resolver. Vamos con este, dice la ecuación de la circunferencia es 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 16x más 20y menos 20, más 25 igual a 0. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica tangente a la recta. Tanto 5x menos 12y menos 1 igual a 0. Entonces, tengo una, para que nos ubiquemos, tenemos una circunferencia que es esta 4x, esta, ¿no? Esta ecuación. Nos pide hallar la ecuación de una circunferencia concéntrica, o sea que puede estar acá, tiene el mismo centro, se puede tener un radio mayor o menor, no lo sé, que además es tangente a esta recta, o sea, acá, que además es tangente a esa recta, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos de dato, digo, ay, qué horrible. Ahí. Lo que tenemos de dato es una circunferencia concéntrica, o sea que vamos a tener de dato su centro, ¿sí? El centro de la circunferencia chiquitita, que podría ser esta, por ende, el centro de la circunferencia que quiero encontrar, y una recta tangente, ¿sí? Que, como ya dijimos, la distancia entre el centro y la recta tangente me da el radio, ¿sí? La circunferencia externa es la que estamos queriendo calcular. Entonces estos son los datos que tenemos, ¿sí? Una recta tangente y una circunferencia concéntrica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener la ecuación de la circunferencia que estoy buscando con estos datos? ¿Qué les parece? Lo primero que tenemos que hacer. Sacar el punto de la primera ecuación. Sacar el radio, sacar el centro de esta circunferencia, ¿sí? Para empezar, que va a ser el mismo centro que la circunferencia concéntrica. Para eso, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá está todo explicado. La circunferencia buscada es concéntrica con esta, por lo tanto, las coordenadas del centro serán iguales. Entonces, completamos cuadrados en esta ecuación de datos para calcular el centro, ¿sí? Entonces, tenemos esta ecuación, ¿cómo hacemos? Completamos cuadrado, fíjense que, como les decía antes, estos coeficientes son iguales,
4 y 4, pero son distintos de 1. Entonces, como en la ecuación de la circunferencia los coeficientes son iguales a 1, lo que podemos hacer con esta ecuación es simplificarla, ¿sí? Entonces dividimos, lo primero que hay que hacer es convertir en 1 los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos, ya que la ecuación de la circunferencia debe cumplir esta condición. Dijimos que A y C eran iguales a 1 y del mismo signo en la circunferencia, ¿sí? Entonces dividimos toda la ecuación por 4, ¿sí? Entonces toda esta ecuación, fíjense que son todos múltiplos de 4 menos el 25, menos 4 más 5i más 25 cuartos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Divido toda la ecuación por 4 para que me queden los coeficientes iguales a 1, ¿sí? Y ahora poder completar cuadrados más fácilmente. Entonces, este 25 cuartos lo paso para el otro lado, porque es el término independiente, agrupo lo que tiene x con lo que tiene x cuadrado menos 4, y cuadrado menos 5i, ¿sí? Y agrego acá el tercer término, que es el que me falta para poder transformar este trinomio cuadrado perfecto en un binomio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el término que agrego? El menos 4x, le saco la x, lo divido por 2, me queda el menos 4 sobre 2, que es un menos 2, ¿sí? Y al i es i cuadrado más 5i. ¿Qué término voy a agregar? Al término lineal le saco la i, lo divido por 2, 5 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, todo esto es igual a x menos 2 al cuadrado, y todo esto es igual a i más 5 medios, porque es positivo, al cuadrado, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a escribir? Tengo el menos 25 cuartos, menos 25 cuartos que teníamos acá arriba, ¿y qué agregamos? Agregamos un menos 2 al cuadrado, entonces voy a poner más, ese menos 2 al cuadrado, ¿y qué más agregamos? Un 5 medios al cuadrado, ¿sí? O sea, acá agregué el más 5 medios y acá agregué el menos 4 sobre 2, que es menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este lado del igual, menos 25 cuartos, esto va a ser más 4 positivo, y esto va a ser 25 cuartos, fíjense que este 25 cuartos positivo con este menos 25 cuartos se va, y por ende me queda como radio igual a 4, ¿sí? Menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces acá me queda 4, por ende el radio va a ser igual a 2. Fíjense que acá lo quedó sin resolver porque lo único que me importaba era el centro. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro? 2 positivo y menos 5 medios, porque esto es un menos menos acá, ¿sí? Entonces, esta circunferencia que era concéntrica con la que estamos buscando, acá tiene este centro. Por lo tanto, la circunferencia que necesitamos, que queremos buscar, incógnita, tiene este centro. ¿Y ahora qué falta? Encontrar el radio. Ya tenemos el centro, falta calcular el radio. Para eso tenemos como información la circunferencia buscada es tangente con la recta. Entonces voy a plantear la distancia de este punto a la recta, con la fórmula de la distancia, ¿sí? Y, fíjense, la ecuación de la recta era esta, 5x menos 12y menos 1, lo escribimos acá, 5, 12 menos 1. Y en el x y escribimos las coordenadas del centro, 2 y menos 5 medio. Y abajo, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que sería, ¿quién? 5 y menos 12, ¿sí? Entonces resolvemos esto y nos da 3. El radio es 3. Este tenía un radio igual a 2, por lo tanto era más chiquita, ¿sí? Estaba bien el dibujo que había planteado antes, donde teníamos la circunferencia anterior, esta que tenía radio 2, la circunferencia que estamos buscando que tenía el mismo centro, ¿sí? Que vemos que tiene radio 3, por lo tanto es más grande, y la recta tangente. Por ejemplo ahí, donde con nuestro punto, que es el centro, va a ser así,
tenemos esa distancia del centro a la recta como el radio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Acá. Es similar al que planteamos antes. Y entonces acá podemos encontrar la ecuación de la recta. Si el radio es 3, el centro es el encontrado antes, x menos 2 al cuadrado más y más 5 medios al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9. Y de ese modo tenemos la ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿El resto? ¿Se entendió o no? Sí, sí, Profe, profe. ¿por qué es el menos 5 medios? Es la componente en I del centro, el K. Pero no venía 5 positivo antes. Es un 5 positivo, 5i. ¿Sí? Cuando agregás el término, acordate que lo tenés que dividir por 2. Entonces aparece el 5 medios. Acá es positivo, la ecuación es x menos h, y menos k. ¿Sí? Entonces es un menos menos, por eso es negativa la componente. Bien, Ok, gracias. entonces acá está la ecuación ordinaria. Para pasar a la general resuelven estos cuadrados del binomio y encuentran la general de la circunferencia, ¿sí? Bueno, vamos con el último y ya terminamos. Dice, hallar analíticamente los puntos comunes de las siguientes circunferencias, C1 y C2, y graficar. Para eso, podemos resolver un sistema de ecuaciones de nuevo, con las dos ecuaciones que están cuadráticas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacerlo por, ¿cómo les parece que lo podríamos hacer? A ver, ¿cómo hallaríamos los puntos en común de dos circunferencias? Ecuaciones, profe, pero va a ser indeterminado la solución, ¿no? ¿Por qué indeterminado? Puede ser así. Entiendo. O acá. O que a lo mejor se corten en uno solo y sea ahí. Por ejemplo. Este sería el único punto. Vamos a resolver un sistema, ¿sí? Fíjense que ahora son dos ecuaciones cuadráticas que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos podemos despejar de una y sustituir en otra. O igualar las dos a 0. Las dos ya están igualadas a 0. Entonces la igualamos. Las dos ecuaciones las pueden igualar, claro, pueden aplicar sustitución o igualación, ¿sí? Y después despejar x e y. Pero ahí tenés dos variables, dos incógnitas. Bueno, lo van a descubrir. A ver, renieguen un poquito con esto. Bueno, vamos a dejar acá y la clase que viene vemos, si surgieron, mañana, digamos, si surgieron algunas dudas con esto, pero no se queden, hagan ejercicios, porque ya mañana vamos a empezar. ¿Qué? ¿Qué ejercicio era el de recién? ¿Cuál era? Este era el último, el 26. El 26. Ok, listo. Hagan, como les decía, hagan ejercicios, así mañana ya empezamos con elipse, ¿sí? Vemos si les surgió alguna duda de esto y arrancamos con elipse. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Dale, profe. Sí, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. chao, profe, Adiós. gracias. Listo, profe, hasta Chao, luego. profe.